que quedó pendiente de la semana pasada. Estábamos hablando ya de algunos modismos hebraicos y nos quedamos en el último, me parece, en el modismo de filiación, ya no lo vimos. Entonces quisiera el día de hoy retomar ahí y que podamos verlo. Este es un modismo que va a aparecer muchísimo en la Biblia, así que es bueno que usted lo conozca y no quiero pasarlo por alto, ¿no? La definición de este modismo dice es el uso de la expresión hijo de alguien o de algo. Es decir, esta es la palabra que normalmente aparece y usted de inmediato cuando vea eso, pues preste atención porque muy probablemente sea un modismo, eh, este modismo de filiación. Este modismo trata o utiliza estas palabras, perdón, pero no las utiliza en un sentido literal. Por eso es que es un modismo, porque no debemos entenderlo literalmente. Y lo que significa es que a la persona a la que llaman hijo en ese versículo está relacionada en alguna manera con la persona, dice, o con la cualidad de aquel cuyo hijo es, ¿no? Es decir, a alguien se le dice hijo de consolación, hijo de misericordia. Y entonces uno entiende, ok, ¿había alguien que se llamaba misericordia? Obviamente no. Y entonces uno de inmediato relaciona este modismo con ese versículo. En otras palabras, dice este modismo, indica una de varias relaciones entre las dos cosas, es decir, entre aquel al que se le llama hijo y el otro que toma el papel de padre. Esas relaciones pueden ser tanto físicas, morales, espirituales, pero nunca literales, porque por eso es un modismo. No esperamos un resultado literal y por tanto no debemos entenderlo de esa manera, sino siempre va a tener un significado figurado. Los significados más comunes en la Biblia de este modismo tienen que ver con estas tres expresiones que están ahí, o con estos tres significados. Uno puede significar descendiente de, o sea, no necesariamente hijo, o sea, que el otro sea el padre, sino descendiente, es decir, que su padre o viene desde muy atrás la persona que se está mencionando. Segundo, semejante a. Semejante a es como parecido a, ¿no? Y lo tercero es caracterizado por. Casi todas las veces que encontramos este modismo, los podemos adaptar a uno de estos tres significados. No es nada difícil, es más, desde que usted lo vea normalmente, usted va a entender que no es literal. Quizá en algunos pocos versículos, aquel que no tiene la costumbre de verlo, pues le va a quedar así como la duda, ¿no? O en algún momento algún predicador, algún maestro ahí va a enseñar algo que no es, ¿verdad? Simplemente porque no consideró que era un modismo y que no era literal lo que se estaba diciendo. Hago la aclaración y quisiera que le preste atención a esa aclaración. No estoy diciendo que todas las veces que aparezca la expresión hijo de alguien sea un modismo, no. La mayor parte o la mayor cantidad de veces donde aparece esa expresión que es hijo de, pues va a ser una expresión natural, literal. Entonces sí se va a referir a algo literal. Por ejemplo, cuando en Juan 21:15 el Señor Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿se recuerda? Esa es una expresión literal, porque el papá, vamos a decir, el padre de Simón, perdón, se llamaba Jonás. Y entonces esa es una expresión literal y nosotros debemos entenderlo normalmente de esa manera, de una manera literal. Pero estamos diciendo que van a aparecer ocasiones o van a haber ocasiones en las cuales no será literal, sino que tendrá un sentido figurado, un modismo ahí incluido, donde realmente no se refiere a que literalmente sea hijo de, sino hay un significado como descendiente de, semejante a, caracterizado por alguna característica, ¿no? Ok, haciendo esa aclaración, pues vamos a ver algunos.
ejemplos que yo espero que siempre a través de los ejemplos entendemos mucho mejor. Y el primer ejemplo está en Hechos 3:25. Ahí dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Este es Pedro hablando, dando su discurso ahí en el pórtico, ¿no? Y dice, vosotros sois los hijos de los profetas, hablándole al pueblo de Israel, especialmente a los que estaban ahí en Jerusalén, ¿no? Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, la pregunta ahí sería, ¿eran realmente ellos hijos de los profetas? Es decir, eran hijos de Elías, de Ezequiel, de Isaías, de esos profetas. Literalmente no. Eso lo podemos entender, pues, porque los profetas, muchos habían vivido muchísimo tiempo antes. Entonces, debemos entender que no es algo literal. Y entonces, ¿a qué equivale? Pues no equivale a que son hijos de Ezequiel, de Oseas, sino equivale a que son descendientes de. Eso es lo que quiere decir Pedro ahí. Vosotros sois los descendientes de los profetas. Pero decirlo de esa manera para ellos era una costumbre. Decir vosotros sois los hijos de los profetas es una costumbre entre ellos, que es un modismo y que expresa la relación íntima que había entre aquellos y estos, ¿no? Entre los que se consideran o se nombran como padres y estas personas a las que se está refiriendo acá. Es bien sencillo, ¿verdad? No creo que nadie vaya a tener complicación con entender este modismo. El segundo ejemplo, si tiene una pregunta, hágala, hermano. No tenga pena, abra su micrófono y haga su pregunta. En Mateo capítulo 1, versículo 1, que creo que fue un versículo que ya vimos en algún momento, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, y luego dice, hijo de David, hijo de Abraham. Alguien que está leyendo por primera vez el versículo, alguien que llega nuevo al Evangelio, por ejemplo, y le damos una Biblia para que lee esto, podría interpretar esto literalmente y decir libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Oh, hijo de Abraham. ¿Qué pasó ahí, verdad? Habían dos padres. Realmente estos dos eran los padres de él. Y la respuesta, pues obviamente es que no, no era hijo literalmente de David y no era hijo literalmente de Abraham. ¿A qué se refiere? Pues equivale a descendiente de, otra vez. Simplemente es descendiente. Está entre sus ancestros, están tanto David como Abraham. Entonces a eso se está refiriendo el versículo. Otro ejemplo es Hechos 4:36. Ajá. Hechos 4:36, no va a estar ahí en la pantalla. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Eso significa la palabra Bernabé. Significa hijo de consolación, levita natural de Chipre. Explica ahí quién es este Bernabé. La pregunta sería, ¿su madre se llamaba Consolación? ¿O su padre se llamaba Consolación? La respuesta obvia es no. ¿A qué se refiere? Aquí no se refiere a que es descendiente de. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Entre las tres opciones que tenemos, ¿cuál equivale ahí? Alguien que me diga. Caracterizado por. Caracterizado por, muy bien, ¿verdad? No, no es nada difícil esto. Realmente lo que está diciendo es que probablemente Bernabé se caracterizaba por esto, por la consolación. Era una persona que brindaba consolación y entonces una manera fácil, acostumbrada para ellos de decir todo eso en una sola palabra, pues le pusieron Bernabé, ¿no? Bernabé significa
hijo de consolación. Y entonces eso enmarca todo ese significado, ¿no? Este es un nombre que está caracterizado por la consolación o por brindar consolación, ¿no? Ese es el significado ahí en ese versículo. Tienen otro ejemplo en Mateo 5:45, donde viene diciendo, ah, el Señor, o viene diciendo ahí el pasaje, amad, bendecid, haced bien, es todo lo que viene ahí en esos versículos, ¿no? Y llega al 45, donde les dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor les está diciendo, ustedes tienen que amar, tienen que bendecir, tienen que hacer el bien para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios nos adopta como hijos si hacemos el bien a nuestros enemigos? Y por eso dice que vamos a ser hijos de Él. Eh, eh, Ojo, porque este es un pasaje donde uno fácilmente pudiera interpretar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque diría, bueno, entonces si soy hijo de Dios, yo debo hacer esto. Y lo pondría de esa manera, ¿no? Porque nosotros sabemos que Dios nos da el derecho de ser llamados sus hijos, ¿no? Y entonces, en cierta manera, nosotros podríamos entender este pasaje de esta forma. Pero realmente lo que el Señor está haciendo en este pasaje no está hablando de esa relación que nosotros tenemos literal de, de ser hijos y Él es nuestro, y Dios es nuestro Padre, sino lo que está hablando es de algo que Dios hace y que si nosotros lo hacemos, entonces seremos, y ahí viene la expresión de las tres que hemos estado viendo, semejantes a Dios. ¿En qué aspecto? Bueno, el Señor dice, amad, bendecid, haced el bien para que seáis semejantes a vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, es lo que Dios hace. Dios ama, bendice, hace el bien, sin importar quién es la persona, porque dice eh, que si hacemos esto, seremos hijos o semejantes a nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia, usted pudiera decir una diferencia fina, pero nuestra mente tiene que entrar en ello, ¿no? Está hablando realmente el Señor de que somos hijos en el sentido de esa relación literal que nosotros tenemos de Él como nuestro Padre y nosotros como hijos suyos. No, la idea en el pasaje es que nosotros seamos semejantes a Él. Ese es el modismo que ellos utilizan. Seamos semejantes a Dios en cómo es Él. En este caso, cómo ayuda, cómo hace salir su sol, cómo hace llover sobre buenos, malos, justos e injustos. Y de igual manera nosotros deberíamos tener una actitud semejante a esa. Entonces, esas tres frases, vamos a decir, semejante a, caracterizado por, descendiente de, son frases que regularmente van a darnos el significado, a qué es a lo que se refiere un pasaje. Cuando se menciona, no de una manera literal, esta frase, ¿verdad? De que somos hijos de alguien o que alguien es hijo de alguien o de algo, ¿no? Porque ya vimos que en el caso de Bernabé no es hijo de alguien, sino es hijo de algo. Se le llama hijo de consolación. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿O un comentario? Se puede aportar también algo si lo desea. ¿No? Cuando me dejan hablar mucho, yo no sé si no me están entendiendo nada o todo quedó muy claro, ¿no? Eh, es un poco difícil saber. Ah, vamos a pasar a la siguiente fase, la siguiente etapa de lo que vamos a hacer el día de hoy.
y vamos a hablar acerca de un poco de la gramática. Pero no quiero espantar a nadie, no voy a hablar nada difícil, simplemente, y por eso eh, traté de poner algo ahí que fuese como ejemplo y como ejercicio al mismo tiempo, para que usted se dé cuenta de que aún teniendo un conocimiento muy vago, vamos a decir, de la gramática española, estoy hablando de la gramática española, aún así podemos notar ciertas cosas cuando nosotros prestamos atención a los versículos. Y entonces quiero presentarle esto y por eso lo puse de esta manera, prestando atención a la gramática. Es decir, no es mi intención entrar en asuntos gramaticales que hay que hacerlo. Si usted quiere profundizar más, habrá que hacerlo. Pero mi intención el día de hoy es únicamente como despertar ese gusanito ahí en su mente, ¿no? Despertar esa inquietud y decir, oh, pues hay cosas, ¿no? Que hay que aprender a notar, hay cosas que van a servir mucho cuando nosotros estemos interpretando la palabra. Ok, pues vamos a hablar un poco acerca de esto, prestar atención a la gramática. Hemos estado hablando en varias ocasiones de la importancia de observar y de observar bien. Y muchas veces la gramática bueno, la gramática siempre está allí porque los versículos siempre están escritos y siempre van a tener toda su estructura completa, gramatical. El problema es si nosotros no lo notamos, ¿no? El problema es si solo lo leemos y no nos damos cuenta de que hay detalles ahí gramaticales que nos pueden ayudar a entender bien los pasajes. Comienzo diciendo que Dios decidió comunicar todo el consejo que Él quería darnos a nosotros a través de la escritura, a través de documentos escritos. Y en esos escritos el Señor utilizó idiomas. Esos idiomas no utilizó idiomas de ángeles, utilizó idiomas humanos. Bueno, nosotros sabemos que utilizó hebreo, utilizó griego y utilizó arameo. Siendo idiomas humanos, pues cada uno de esos idiomas, no solo eso, sino cualquier idioma, cada uno de los idiomas obedece a ciertas normas gramaticales. Es decir, no están hechos al azar. Si usted nota, si usted quiere hablar o si usted habla inglés y su idioma nativo es el español, usted recordará cuando estaba aprendiendo que todo salía al revés, ¿no? Uno piensa en español y entonces hace las oraciones en inglés al revés, simplemente porque cada idioma tiene su estructura. Cada idioma obedece a ciertas normas. No todos los idiomas son iguales. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que muchas de las cosas, no voy a decir que en todo, pero en muchas de las cosas el idioma español se asemeja en su estructura al idioma griego, que es el del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que la estructura es exactamente igual, no, 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 hay muchas diferencias, pero a mi entender, puede ser más fácil para mí estudiar el griego que para alguien que hable inglés, porque la estructura es distinta. Ahí la estructura va a cambiar bastante. Quizás se les haga más fácil porque es el idioma que manejan, no lo sé, pero las coincidencias que yo veo en ciertas cosas en el griego y en el español, yo creo que nos pueden dar cierta ventaja cuando conocemos el español. Entonces, Dios utiliza estos idiomas con estas reglas y Dios es sabio. Es decir, Dios no hace nada al azar. Cuando él utilizó el hebreo, cuando él utilizó el griego, porque usted pudiera preguntarse por qué utilizar griego para escribir el Nuevo Testamento, lo que debemos entender es que Dios tiene un plan. Es decir, nada fue hecho al azar. Dios los escogió esos idiomas porque era la mejor manera para nosotros. Y digo nosotros hablamos español, pero esta era la mejor manera de diseminar la palabra para todo el mundo. Entonces Dios escogió estos idiomas y entonces
debemos entender que esos idiomas tienen reglas y lo que debiéramos buscar todo el tiempo es aprender un poquito, ¿no? Solo con que aprendamos un poco de gramática española, hermano, usted ya tiene un poco de ventaja, ¿de acuerdo? Ahora, si usted va más allá y estudia un poco de gramática griega o hebrea, pues entonces usted va a tener mucha más ventaja a la hora de estudiar la palabra. Eh, con todo esto, pues como dije, no quiero asustar a nadie, ¿no? Lo que quiero que sepamos es que tenemos Biblias, tenemos versiones de la Biblia que se han esmerado, voy a decir, los traductores por guardar la estructura gramatical del griego, por guardar no solo la estructura, porque a veces es imposible, ¿no? Pero por guardar de alguna manera los tiempos de los verbos, que cada cosa se diga en su lugar, en su momento, que darle el énfasis debido, el énfasis que tiene en el griego, en lo que es enfático allá, que sea enfático en el español, el tiempo del verbo allá, que sea el mismo tiempo acá. Y entonces, tomando en cuenta todos esos detalles, nosotros tenemos Biblias que nos ayudan en eso, en español. Y por eso se recuerda, yo le recomendaba desde el principio la Reina Valera. La Reina Valera es considerada una obra de arte, ¿no? Una pieza, un masterpiece, no sé, ya se me olvidó cómo se dice. Ah, una pieza maestra, ¿no? Porque gramaticalmente, porque lo que hace es asombroso al mantener eh, pues mucho de lo que se dice en el griego, mantenerlo en el español. Y por eso es que no pasa de moda. ¿Por qué? Porque los que estudian la palabra y no tienen acceso al griego, pues es más fácil ir a una versión que sea muy literal, que sea más apegada al texto, porque si me voy a una versión como Dios habla hoy o la nueva traducción viviente, me voy a topar con palabras, ahí van a haber palabras que realmente en el original no están. Van a haber términos que se van a cambiar para que se entiendan mejor. Mientras que en las Biblias más textuales, aquellas que están como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual. Estamos hablando de Biblias que tratan de mantener o de mantenerse lo más cerca de lo que fue o lo que está escrito en el idioma original. Y entonces cuando yo leo la Reina Valera, casi siempre, no siempre, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte de las veces yo voy a encontrar algo que realmente muestra lo que el texto griego dice. En cambio, si me voy a otras versiones, probablemente no sea tan fiel en ese aspecto la traducción. ¿De acuerdo? Entonces, quizá no sepamos o no sepa algo de gramática griega o hebrea, pero si usted sabe algo de gramática española, pues entonces eso le va a ayudar. Si usted tiene a su mano una Biblia que le pueda ayudar y guiar cerca del idioma original, pues entonces eso en muchas ocasiones va a ser suficiente, ¿no? Para que usted pueda hacer un buen estudio bíblico. Ok. Quisiera mostrarle algunos ejemplos de esto, de la importancia de esto, y yo quiero que usted me ayude a responder las preguntas. Entonces, no necesariamente tiene que mantener abierto su micrófono, pero cuando quiera hablar, presiónele. ¿Y qué le he estado pidiendo al Señor que los hombres se me animen? No sé, no sé por qué los hombres han estado tan callados todo este tiempo, pero les animo, hermanos, a que participen. Hermanos y hermanas también. Hermanas no se queden calladas esperando que los hombres hablen, ¿no? Participen y si un hombre quiere hablar, uno de los hombres quiere hablar, hágalo, hermano. El primer ejemplo está en Génesis 38:2. Según Génesis 38:2, dice allí, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y entonces pregunto, ¿cómo se llamaba la esposa de Judá?
Ahí no dice, ¿no? ¿Ok? Muéstreme que no dice. Dice, vio la hija nomás. Sí, ok. Está fácil, ¿no? Dice, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo. Hay una coma, y entonces dice, el cual se llamaba Sua. Y luego dice, y la tomó y se llegó a ella. Pues en este caso es importante notar gramaticalmente, y yo sé que probablemente algunos de los que lo notaron, pues nunca han estudiado gramática, pero si usted presta atención y usted conoce el idioma, porque usted habla español. ¿Puedo decir algo, hermano? Antes de que, es que aquí hay una trampa. De acuerdo a lo que está diciendo usted ahorita, Ajá, dice de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Ahí sí. está prácticamente, estamos creyendo que está hablando que el hombre cananeo se llama Sua. Pero Ujú. luego dice, y la tomó. Entonces, en este caso, está hablando que la mujer se llamaba Sua. Sua. Ok. Bueno, y Ahí entonces donde no sé si estoy correcto. Él es masculino. él es masculino. Correcto. Hermano Arnold, en su observación primera estaba bien. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene, donde yo debo prestar atención. Nosotros encontramos ahí el género de las palabras. Cuando hablo de género me refiero a que hay palabras que son masculinas, femeninas y neutras. Esos son los tres géneros que encontramos en un escrito, ¿no? Palabras de género masculino, femenino y neutro. Ok. En este caso, lo importante es notar dónde se ponen esos géneros, ¿no? Porque ahí muchas personas, yo lo he escuchado, muchas personas ven el nombre Sua y parece de mujer, y entonces dicen, oh, la mujer de Judá se llamaba Sua. Mm, mm. Pues no, Sua no es nombre, aunque a nosotros en español nos pueda sonar de mujer, realmente era, si notamos lo que dice ahí, dice, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, y luego dice, el cual. Ese cual, el cual, señala Es que hombre. es masculino. Ese es masculino. Y entonces, el cual, porque si dijera la cual, sería diferente. Pero dice, el cual se llamaba Sua. Y está hablando del masculino, se está refiriendo entonces al padre de la muchacha. Y luego cambia, hay un punto y coma y dice, y la tomó. ¿Eso qué es? ¿Es masculino o es femenino? Es masculino porque es la. No, En es el femenino. femenino. Es Es femenino. femenino porque dice la, perdón, es femenino. Sí, sí, sí. Y entonces, y la tomó. ¿A quién tomó? A la hija de Sua, que es lo que se menciona al principio. Y vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó. ¿A quién? A la hija del hombre cananeo que se llamaba Sua. Y se llegó a ella. ¿Ok? Eh, ahí la única manera de distinguir si es o no es Sua, un hombre o una mujer, es a través de la gramática. Y entonces la gramática nos dice que él se llamaba Sua y de ella realmente no nos da ningún nombre. Solo dice que es la hija de Sua. ¿De acuerdo? Son detalles, ¿no? Entonces, Son el rompecabezas está aquí, en la pregunta que cómo se llamaba la esposa de Abraham. Sí, sí. Ah, Fui yo, ¿no? Fui yo el que entonces no le puse esa existe. pregunta con un poquito de trampa, pero el Mm. propósito era que la pensaran un poquito, ¿no? No es mi propósito hacerlos caer, sino hacer que piensen No, pues ya me levanté. lo siento. No, pero está bien, no, está bien. Ponerlo a pensar, mover las neuronas, sí. Exacto. El segundo ejemplo es Efesios 2:8.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces la pregunta sería, ¿qué significa esto? La ¿A, salvación. a qué equivale esto? Ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? Que no somos salvos por obras. La fe, la fe. La fe. Que eso no es por nosotros que hicimos porque quiso Dios, ¿no? Perdón, hermano, repítalo. Digo, eso pues, no es porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios quiso que fuéramos así, fuera así. Ok. En la oración, en el versículo, ¿a qué corresponde el esto? Porque, porque Yo Pablo digo es que A ser yo- salvos. a ser ese, salvo, La manera, se está refiriendo a la gracia. a la a la manera Dice, tal, porque por Por gracia gracia soy sois salvo salvos por y medio de por la medio fe. de la fe. Y Y esto, o sea, la gracia, y pudiera ser la fe también. es Y la don gracia de y la Dios. fe no es de vosotros, es un don de Dios. ok. Pudiera ser la gracia y la fe también, pero yo diría que es la gracia. te digo que que quiere decir como la decisión de Dios, que así quiso que así fuera. La Es decisión la de Dios salvación. es la Está salvación. hablando de que somos salvos. Y nada tuvimos que ver nosotros, sino es la gracia de Dios. Ok. Pero esto habla de la salvación. Esto habla de la salvación. Ok. Ah, ¿alguien quiere expresar otra opinión? Ya le dijimos mucho. Ok, solo que nadie me ha dicho lo que espero. Ups. No, está bien. Sus opiniones han estado bien. Sabe que este versículo es, usted no tiene la menor idea. Bueno, tal vez algunos sí, pero otros no tienen, la mayoría quizás no tienen la menor idea de cuánto conflicto esa palabra causa en este versículo. Dos escuelas de Controversia. interpretación Sí. completamente distintas, ¿de acuerdo? Solo por identificar a qué se refiere esto. Se refiere al don. ¿Al don? ¿A don Jorge? No, al don de Dios. Al Es don de Dios. No, Ok. lo que quiere decir aquí, brother, es que solo somos salvos por medio de la fe, Bueno, por sí, la eso lo dice. misericordia de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? Entonces, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, punto y coma. Y esto, o sea, ¿qué es esto? Entonces, esto, la gracia, pues como usted dice, hay dos escuelas, o sea, los calvinistas dirían una cosa y los del otro dirían otra cosa. O sea, ese es Sí, el punto. sí. Cada quien se Hermano, agarra de algo, ¿no? Ujú. hermano, podría ser también, por ejemplo, la gracia. ¿Quién nos da la gracia? Solamente es Dios. O sea, solamente Dios por medio de la fe. Y la palabra esto se está refiriéndose a lo mismo, la gracia, que solamente Dios da. Por amor de Dios. Ok. Ya sufrieron bastante. Ya no juego, brother, déme el cambio mejor. Ya sufrieron bastante. Bueno, algunos interpretan este pasaje en referencia a la fe. Dicen que eh, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, es decir, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué resulta raro si yo, o en el versículo, qué es lo que resulta raro? Que esto se refiera a la fe. ¿Nota algo raro? Que esto se refiera a la fe.
Otros interpretan que es a la gracia. Pero ¿qué resulta raro que se refiera a la fe o que se refiera a la gracia? ¿Qué resulta raro? Porque si se refiere a la fe, dice, porque soy salvo por medio de la fe. Por eso se puede decir que es por la fe. Pero la fe, o sea, ¿la fe en qué? La fe no nos salva. Ok, Es pero, Cristo, ok, es Cristo el que nos salva. sí, pero si Cristo nos salva, pero si usted no tiene fe, Cristo no la va a salvar. Ok. La discusión realmente, en este caso, no quiero que la hagan o que piensen en cómo interpretar todo el pasaje. Eso será motivo de otra discusión. Lo que quiero que me respondan es, si nosotros decimos que esto se refiere a la fe, o alguien dice que esto se refiere a la fe, o alguien dice que esto se refiere a la gracia, ¿qué es lo raro en cómo está dicho esto acá? ¿Qué es lo raro? Porque habría algo raro ahí. ¿Puedo decir algo, hermano? ¿Sí? ¿Quién habla? Daniel, Daniel. Dime, Daniel. si el esto se refiere a la fe, entonces estamos diciendo que la fe es el don de Dios. Y si decimos eso, entonces quizás podemos decir que el, el no tener fe es porque Dios no me ha dado ese don y podemos echarle la culpa a Dios por no ser salvos. Eso es mi entendimiento, si el esto se refiere a la fe. Ok, está bien. Lo que están haciendo es tratando de interpretar el versículo, ¿no? Y entiendo que se vayan por ahí porque es lo primero que la mente trata de hacer. Pero antes de interpretar, nosotros debemos observar. Y en este caso, lo que yo quisiera que ustedes observen es que hay algo raro. Si yo digo que esto se refiere a la fe, hay algo raro. Y si yo digo que esto se refiere a la gracia, también hay algo raro. ¿Algo raro en qué? En cómo está dicho. ¿Por qué? Porque esto es un pronombre. ¿Alguien lo quiere decir? Neutro. Ok. Si se refiriera a la fe, entonces tendría que haber dicho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y Y esta, esta. ok, y esta no de vosotros. O si se refiriera a la gracia, también sería femenino, y entonces diría, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Hay un pequeño detalle ahí, y es que esto es neutro y no se refiere al femenino de la fe, que concuerda perfectamente en el griego, y por eso decía lo que decía hace un rato, concuerda perfectamente en el griego, son las mismas equivalencias, la fe es femenino, la gracia es femenina, en el griego también, y cuando llegamos a esto, resulta que es neutro. Entonces, lo neutro no se puede estar entonces refiriendo a la fe. Lo neutro no se puede estar refiriendo a la gracia en particular. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué se refiere? Pues, Salvos. ok. Pues mi opinión, porque ya dije que este es un debate de siglos, ¿no? Este es un debate de mucho hablar. Mi opinión es que esto se refiere a la frase completa, a todo lo que está dicho. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la frase completa. Y entonces por eso nos lo dice en neutro. Y esto, es decir, este paquete, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Oh, Ya de ahí, yo le dije que de los dos, ¿verdad? ya, Yo le sí, dije sí, que sí, es la gracia, Yo, ajá, yo sé que eh, dijeron, yo, de los dos. Ujú. yo quisiera agregar lo que yo entiendo, porque realmente el centro de lo que está hablando el pasaje es
el regalo que se está recibiendo, que es la salvación. Entonces, para mí, que la palabra esto, después del punto y coma, habla acerca de la palabra salvos, porque puede decir, por gracia sois esto, que es lo que somos por medio de la gracia, salvos. El centro de esa oración es eso, es la salvación, ¿no? El centro es Exacto. esto. Sin embargo, la manera en que está escrita gramaticalmente apunta a todo esto, al paquete. Ahora, interpretaciones, como dije, de este pasaje van a haber muchas y como dije, es una discusión de nunca terminar, ¿no? Lo que yo puedo ver en el pasaje sin entrar en una posición teológica todavía, porque no puedo entrar en una posición teológica si yo no interpreto correctamente el pasaje, si yo no observo perfectamente lo que dice ahí. Y entonces la observación que yo puedo hacer es que gramaticalmente no corresponde a fe, no corresponde a gracia, ¿sí? Sino que es lo que regularmente se interpreta, sino más bien es algo neutro que probablemente se refiera a la frase completa que aparece ahí. Y eso, Eh, brother, en otras palabras, usted está, como le dijera, más concentrado en la palabra esto, que es lo que corresponde a toda la frase, ya no identificando que si es por medio de la fe, que eso pasa a ser secundario. Su punto nada más es por qué está eso ahí, esto. lo ¿Sí que me entiende? pasa, Podemos debatir toda la noche si es por fe, si es por gracia, si es por amor, pero el punto de su pregunta es nada más esto. exacto, ¿a qué equivale esto, no? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos tratando de hacer es observar que hay pequeños detalles en los versículos que nos van a dar la clave para entender una cosa o entender otra. Y no olvidarnos que estamos hablando de gramática, ese es el otro punto. Que Correcto. gramaticalmente hablando, esto hay que buscarlo, no verlo de la manera que todos lo estamos viendo, que si es por gracia, que si es por amor, que si es por salvación, estamos peleando con una fotografía del tigre en la pared, y no es eso lo del tigre, usted lo tiene amarrado. Entonces, eso es lo que pasa. Sí. Bueno, esa fue una metáfora. Ah, sí, mi intención el día de hoy, ya dije y lo he dicho durante todo el tiempo que hemos hecho ejercicios, mi intención no es entrar a la interpretación del pasaje, porque para interpretar ese pasaje entonces ya tendríamos que hablar de ver todo el contexto, de ver todo el libro, de entenderlo desde muchos puntos de vista para poder sacar, ¿no? ¿Cuál es mi punto en este momento? Que usted observe que hay pequeños detalles en los versículos que pueden ser clave. Y por eso le digo, esa palabra esto ha sido de gran discusión por siglos, por muchas personas de una escuela, de otra escuela, de otra escuela, y todos hacen una conclusión diferente. Entonces, debemos partir, para poder sacar una conclusión, debemos partir de ver correctamente lo que el texto dice. A partir de eso, pues yo ya puedo empezar a interpretar y ver un poco más profundo, ¿no? El significado de lo que dice. En Vamos a ver griego, ¿qué palabra usa exactamente en ese punto, hermano? esto. Ajá. Es una palabra neutra. Ya, pero en griego, ¿cuál sería? Ahorita se lo digo. No que yo sepa griego, pero me gustaría aprender. No hay problema. No, pues y se lo dice a ella en griego, dígamelo en arameo, hebreo, a mí, hermano. Hagan una petición para que les dé clases de griego. Ok. La palabra griega es autos, hermana. Autos. Autos.
que es un pronombre demostrativo, nominativo, singular, neutro. Esa es No, ya no juego. toda la declaración de la palabra. Autos, carros. Ok, voy a volver acá. Está bien. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo está en Génesis 1, 29, 30. Repito, no es mi intención que hagamos una interpretación completa del versículo, sino que note algún detalle. Ahí está Dios hablando al hombre, lo acaba de bendecir, le dijo, lo bendice y le dice que vaya a la tierra, etcétera, que se multiplique. Y luego llega al versículo 29 y le dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Mi pregunta es, ¿Dios dio toda bestia de la tierra al hombre como comida? No, Nope. Dígame por qué no. en algunos lados de comen los caballos, pero no, todavía. En el versículo, en el versículo. Quiero que me digan en el versículo por qué no o por qué sí. Dios, Sí. Dice el 29, versos 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol ¿En qué? en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Punto. Y ahí está, punto. Y ahora dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Así que O sea, la nosotros, respuesta es que no. Dios dio toda bestia de la tierra al hombre para, ¿cómo es? Dios dio toda bestia de la tierra al hombre como comida. No, no. no. Aquí está refiriéndose que los animales son los que van a comer la planta verde. Exacto. ¿Sí? En el verso 30 lo dice. El verso 30 lo dice. El final lo aclara. Toda planta verde les Será para comer. será para comer. ¿Y quiénes son les? Los animales. Los animales. Ok. Ok. A veces cuando el pasaje pues se alarga un poquito, así como en este caso, pues tiende a que alguien Está confuso. pueda confundirse, ¿no? En pasajes, por ejemplo, del apóstol Pablo, usted va a encontrar largas oraciones, pero así largas, y de repente escribe un parrafito y luego viene un paréntesis que es más largo que lo que ella escribió, lo escribe de este tamaño y luego retoma el tema por acá. O sea, lo que terminó aquí, lo retoma acá, y por eso digo que esto es como un paréntesis. Y entonces uno tiende a perderse, ¿no? Y entonces nuestra mente debe estar abierta a prestar atención dónde termina la idea, dónde comienza una idea nueva, y eso es lo importante en este versículo. Y por eso les preguntaba, ¿Dios dio toda bestia de la tierra al hombre como comida? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque ahí hay dos oraciones separadas. En la primera, en el versículo 29, Dios le está hablando directamente al hombre, diciéndole que toda planta y árbol en que hay fruto le serán para comer. Pero en el versículo 30, inicia otra oración diciendo, y a toda.
Y cuando esa letrita que aparece ahí, A, y a toda, eso indica una nueva dirección, ¿sí? Y a toda bestia, y a todas las aves, y a todo lo que se arrastra, ¿sí? Ahí está incluyendo a todos los animales. A ellos toda planta verde les será para comer, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta entonces, solo, solo por Ya entendí molestar, por qué no diría, comes monte. solo por molestar. Y entonces, ¿podemos comer animales? Sí, Todo Sí, sí. depende. pero no todos los animales. Pero aquí dice que lo que le dice aquí a Adán es que debe comer plantas y frutos de los árboles, ¿no? Y es ahí también donde podemos ver, porque al Gordo, principio le da al hombre que puede comer de las plantas, de las frutas y de todo eso, pero no carne, Eran ¿no? vegetarianos en ese entonces. Ujú. Empezaron a comer carne hasta después del diluvio, ¿no? Correcto. Ujú. Ah, nosotros comemos carne hoy, nadie se debe sentir mal por comer carne. Si le menos gusta ser tú. vegetariano, está bien, pero si no, hay derecho, es decir, hay permiso del Señor para comer carne. En el capítulo 9, cuando Noé desciende de la barca y hay un nuevo inicio ahí, entonces Dios da el permiso para poder comer carne. Entonces ahí comienza la vida carnívora, ¿no? De los seres humanos, al menos con el permiso de Dios. Muy bien. Otro ejemplo, Juan 5, 17 y 18. Dice así, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La pregunta en este pasaje que les quiero hacer yo es, ¿qué fue lo que dijo el Señor que fue tan ofensivo que ellos querían matarlo por lo que dijo? ¿Qué fue lo que les ofendió tanto allí? Que él se Que hiciera Dios, porque al decir que su padre está hablando de el Padre celestial, y ahí él se está igualando o haciéndose Dios al mismo tiempo. Ok, vamos por buen camino, pero los judíos, todos los judíos solían llamar a Dios Padre. ¿Cuál es la diferencia entre que los judíos lo llamen y que el Señor lo llame Padre? Mi, ¿Perdón? mi, ¿Mi? Por quebrantar el día de reposo también. mi. Bueno, hay un problemilla ahí por quebrantar el día de reposo, pero no lo vamos a tocar. Eh, el punto aquí, porque los judíos, si usted va, si usted va al 841, ahí están o unos hombres, ¿no? Judíos, y ellos dicen, un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos Pero consideraban a Dios como su padre. Lo que aquí resulta tan ofensivo para ellos es la esto apropiación, que mi, están, perdón, es la apropiación que él se está haciendo como mi correcto, padre. mi padre. Ese Ese mi mi padre es el que les es, ofende. sí, porque él dice mi padre en primera persona. Ujú. Los judíos nunca usaban eso en primera persona. Solían llamar al Señor, a Dios, solían llamarlo Padre, pero lo decían en plural, ¿no? En colectivo, vamos a decir, porque ellos decían nuestro Padre. Nuestro.
nuestro Padre, Padre nuestro, ¿de acuerdo? Pero cuando el Señor viene y dice, mi Padre, eso los enfurece. ¿Por qué? Es lo que precisamente le dice o dice el pasaje ahí, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, no era solo eso lo que los enojaba, sino que también decía que Dios era Su Padre. su propio Padre. En otras palabras, cuando el Señor utiliza el singular ahí y dice mi Padre, Él se está poniendo, como dijo la hermana, se está poniendo en la misma condición de Dios. Está diciendo, yo soy igual a Dios, soy hijo de Dios, no en el sentido que todos los hombres o que ellos se consideraban en el pueblo de Israel como hijos de Dios, sino en una relación más íntima, más estrecha, de esencia, vamos a decir, en un padre real. Y entonces eso fue lo que los sulfuró, ¿no? Y se pusieron molestos y querían matarlo por lo que el Señor estaba diciendo. Esa es Y la, el Señor estaba en lo correcto, ¿no? Pero no lo querían entender de esa manera. claro, el Señor está diciendo lo correcto, la pura verdad, pero para ellos que no creían en el Señor, esto era ofensivo, ¿no? Pensar que alguien diga, yo me recuerdo hace 2 años quizá, eh, tuve la oportunidad, un muchacho que trabajaba con nosotros, platicando con él acerca del Señor, él tenía unas ideas bien raras. Y yo recuerdo que él me dijo, yo soy Dios. Diosito. Y yo pensé que solo me lo estaba diciendo así en un sentido metafórico, ¿no? Pero no, él me dijo, yo soy Dios. Sí, sí, yo soy Jesús. Y empezó a exponerme las razones por las cuales él decía que él era Jesús. Y entonces yo le empecé a hacer preguntas como, entonces tú no pecas. Y me dijo, no, no peco. Y me empezó a decir cosas así. Usted no tiene la idea, no tiene idea de cómo me sentía de ofendido yo, porque él estuviese diciendo que él era Jesús. ¿Me entiende? Y entonces solo puedo imaginarme a estos hombres ahí escuchando eh, a otro hombre judío, según ellos, diciendo que él era hijo de Dios. Para ellos fue muy ofensivo también. Entonces, porque no creían, como dijo hermano Arnold, el problema con ellos es que no creen, y entonces por eso les es ofensivo. Para nosotros que lo creemos, pues no tenemos ningún problema, ¿no? A Sabemos mí me que pasó, ese es el Hijo de Dios. brother, a mí me pasó algo un poco diferente. Un domingo quería el jefe que yo trabajara y le digo, tengo que ir a la iglesia y me decía, ¿qué vas a la iglesia? Dios no existe. Si existiera, no se muriera la gente. Decirle a tu pastor que no los engañe. Me dio lástima por él porque estaba blasfemando, pero qué bárbaro, amigo. Decir, tener valor que Dios no existe. Y con esta gente no se puede poner uno, quererlos concientizar porque según ellos están en lo correcto. Pero así es, Dios que lo perdone. Así es. Otro ejemplo está en 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es una interpretación del pasaje completa la que busco. Les tengo una pregunta en cuanto a esto. Y la pregunta es, ¿debe el cristiano esperar el bautismo en el espíritu? Nos dio la No, respuesta en los papeles porque usted ahí puso no. Oh, lo puse ahí. Yes. Oh, ok. ¿Es correcto ese no? No, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahora, ¿por qué no? Explíquenme en el versículo por qué no. ¿Por qué el cristiano no debe esperar el bautismo del Espíritu o en el Espíritu? Porque en el momento que creemos en Él y que lo confesamos nuestros pecados y le pedimos a Él, en ese momento, Él, En el versículo. en el versículo, Sí, en el porque por un versículo. solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sí.
Dice fuimos, algo que ya ha pasado Correcto. y que no debe de esperar. El tiempo del verbo es el importante ahí, ¿no? Ahí Pablo está diciendo, porque por un solo espíritu fuimos. ¿Qué es, qué tipo de, o qué tiempo de verbo es ese? Es Pasado. pasado. Se refiere a algo que ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? Sucedió en sincronía, cuando nosotros ingresamos al cuerpo de Cristo, que es de lo que viene hablando Pablo. O sea, el día que nosotros creímos en el Señor. Ese día fuimos todos bautizados en un cuerpo, el día que creímos en el Señor. El cuerpo no está hablando de este cuerpo, está hablando de la iglesia. Entonces, lo importante de notar en ese versículo es eso, que está hablando de algo que ya sucedió. Ya pasó. ¿Ok? Otro ejemplo. Yo lo que quiero es que usted note que notar un pequeño detalle en una palabra puede ser crucial para nosotros entender lo que dice el pasaje. Efesios 5:18 es otro versículo relacionado. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Ok? Y en 1 Corintios 12:13, que ya acabamos de leer hace un momento, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y entonces le pregunto yo, ¿qué diferencia encuentra entre bautismo y llenura del Espíritu Santo en estos dos versículos? En que el bautismo ya pasó y en la llenura es continua. Los tiempos están diferentes. Los tiempos están No, diferentes. sí dice, no os embriaguéis con vino, lo cual dice, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos, está como en Ujú. presente, presente continuo. Y el otro es que ya, ya es pasado, una sola vez, Ok, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Eso es solamente una vez y la llenura es continua. ok. ¿Alguien quiere decir algo más? No os embriaguéis con vino. Me hace falta un detalle. Todo va bien, pero me hace falta un detalle. Buenas Sí. noches, hermanos. Soy hermana Janet. Buenas noches, Eh, hermano. Esto sería como la llenura cuando uno habla sus lenguas, Ah, no, ¿no? no. Quiero que note, o traten de notar. Quizá es un poquito más complejo si no tiene una idea clara de gramática, ¿no? Pero creo que todavía se puede notar una diferencia entre lo que dice Efesios 5 y lo que dice 1 Corintios 2. La primera dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Como ya dijo la hermana, pues es presente, sí, pero hay algo más ahí en ello. En el segundo, el versículo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La Se los cuento. diferencia acá es, una es todos y acá es particular. Una es todos en Corintios. Sí, Fuimos todos bautizados, todos ok. bautizados y acá dice antes bien sed llenos y casi habla de particular o individual. Ok. Sed llenos también es plural. Sed llenos también es Mm, plural. Bueno,
Se las Sí, explico. la llenura. En el primer caso, cuando cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es algo que el cristiano debe buscar, debe hacer. ¿Cómo sé eso? Porque el verbo que se utiliza ahí dice, sed llenos del Espíritu. Y sed llenos es un imperativo. Un imperativo un verbo puede estar en un modo indicativo o puede estar en un modo imperativo y otros modos. Pero este modo, cuando hablamos de un verbo imperativo, estamos hablando de que es una orden, es algo que hay que hacer. Y entonces lo que dice en Efesios 5 es que nosotros tenemos el deber de ser llenos del Espíritu y debemos buscarlo, ¿de acuerdo? Es decir, la llenura no llega solo porque sí, solo porque ya soy cristiano y ya soy lleno del Espíritu Santo. No, tengo al Espíritu Santo, sí, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, porque en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y eso está en modo indicativo. Eso se refiere a que señala un hecho que en este caso ya se realizó. Nos dice, fuimos todos bautizados, para nosotros es un verbo en pasado, ¿no? Y el modo del verbo es indicativo. En el griego todavía es un verbo aoristo. Eso significa que es una acción que ya se realizó. Entonces nos enfoca aún más eso, ¿no? En 1 Corintios nos dice que al hablar del bautismo con el Espíritu Santo es algo que sucede cuando nosotros creímos en el Señor. Y yo no tengo necesidad de buscarlo. El Espíritu Santo me sella desde el día que yo creí en el Señor. Pero en cambio, Efesios 5:18, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, habla de algo que yo debo hacer, que yo debo buscar. Es una orden para mí el hacerlo. Esa es la gran diferencia que se puede notar en estos dos pasajes. Algunos se confunden a veces, y por eso fue que lo puse, ¿no? Nos confundimos al hacer distinción entre lo que es bautismo y lo que es llenura. 1 Corintios 11:27. Creo que es el último ejemplo que tenemos de esto. 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿qué es comer indignamente? Estar en pecado y participar de los símbolos. Estar en pecado y participar de los símbolos. No Alguien, tener conciencia, no tener conciencia de lo que está haciendo, del valor y la importancia de lo que se está realizando. Eso es indigno. ¿ok? También puede ser alguien que no es salvo todavía. Alguien que no es salvo. Hermano, se refiere a que si estamos como en este momento aprendiendo de la palabra y adquiriendo estos conocimientos, pero que no los empleemos de esa manera, que hagamos lo contrario cuando estemos fuera de este estudio. Me refiero que sería eso. Eso sería indigno, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Pues probablemente sí. Alguien que me dé una opinión Se nos diferente. recomienda que nos examinemos a nosotros mismos Sí, antes sí, de sí, participar. sí, sí. Entonces quiere decir que si hay algo que no está bien entre nosotros y los hermanos o nosotros con el Señor, que arreglemos eso primero, que pidamos perdón primero. Ok. Tiene que ver algo también como la santidad. Como el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Y cuando no andamos bien con el Señor, pues no estamos haciendo la voluntad de Él. No sé, algo así. Ok, está bien. ¿Alguien más?
Me falta algo todavía. Por eso le sigo preguntando. ¿Qué es comer indignamente? Esa es la pregunta. Suciamente. Suciamente. Pobre de conocimiento. Pobre de conocimiento, algo como lo que decía hermana Pau. Sin Indignamente. sin discernir el cuerpo de Cristo en lo que estamos haciendo. Ok. Como que alguien iba a hablar ahí todavía. Sería muy bueno oírles. Hermanos, este es un pasaje que lo tenemos muy conocido, muy conocido, pero a veces se nos pasa por alto el observar bien. Y si solo observamos bien, pues tal vez tenga un significado un poquitito distinto de lo que nosotros muchas veces concebimos, ¿no? No es mi intención cambiar su doctrina, ¿no? Esto no tiene que ver con eso. Eh, pero hay una pequeña diferencia entre lo que normalmente asumimos que dice el versículo y lo que realmente dice, ¿no? Ok, eh, explico. Entro. Pues la razón de traer este versículo es porque muchos interpretan este pasaje de una manera un poquito diferente y yo diría equivocada, pues al no prestar atención, ¿no? A lo que se refiere. Piensan regularmente que indignamente se refiere a un creyente que es indigno de estar ahí. ¿De acuerdo? Se refiere eso es lo que muchos entienden, que se refiere a un creyente que es indigno de estar ahí. A lo cual desde ya podríamos decir nosotros sin necesidad de entrar en mayores detalles, realmente digno ninguno es. ¿De acuerdo? Ningún creyente es digno de participar. Estamos ahí Cabal. por la pura gracia del Señor, porque Él nos quiso invitar. Pero entonces debemos entender qué es lo que dice el pasaje. Y regularmente pues debemos entender el pasaje en base a todo el contexto que hay. Y en este caso, pues prestando atención a un detalle, una palabra que dice ahí. Yo no sé si lo notaron, pero cada vez que me respondían, me hablaban de indigno. No me hablaban de indignamente. Y hay mucha diferencia entre indigno e indignamente. Indigno se refiere, eso es un calificativo de una persona, ¿no? Una persona es indigna, pero aquí no dice indigno o indigna, dice indignamente. ¿Eso qué significa o cuál es la importancia? Pues la importancia es que no es un adjetivo, o sea, no califica a una persona, a un nombre, a un pronombre, sino lo que es un adverbio. Por eso termina en mente, indignamente. ¿Y qué significa que es un adverbio? Pues lo que significa es que un adverbio lo que hace es calificar a un verbo, es decir, habla de un verbo, no de un nombre o de una persona. En otras palabras, lo que quiero decir es que lo indigno en este pasaje no es una persona, sino es una acción, un verbo que está allí. Y en ese caso, termino la idea, en ese caso, lo indigno es la manera en que se come. Ok, la manera en que se come. La NBI, que hemos estado hablando de esta traducción, que es muy buena, la NBI traduce, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, lo traduce de esa manera, de manera indigna, no se refiere a la persona, sino se refiere a la manera de comer la cena. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí en Corinto? Si usted lee el pasaje, todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo anteriormente, lo que él viene diciendo es que en el contexto va a ser muy fácil de verlo y de encajarlo ahí, porque Pablo ha hablado de la forma indigna en que los corintios han estado comiendo de la cena.
Dice que algunos se adelantan unos a otros, se dejan sin comer unos a otros, toman demasiado vino cuando están ahí, se embriagan incluso algunos. Es decir, lo que están haciendo al comer la cena del Señor, incluso Pablo les dice, eso no es comer la cena del Señor. Y si ustedes dicen que vienen a comer la cena del Señor de esa manera, eso es comer indignamente la cena. Ahora, ¿estoy diciendo yo que si usted está en pecado participe de la cena? No, lo que estoy diciendo es que este versículo en particular no enfoca eso. Lo que Pablo está enfocando en este versículo en particular, perdón, es la manera en que se come la cena, especialmente cómo la estaban comiendo los corintios, lo cual es, pues, obviamente tendría aplicaciones directas para nosotros también en cuanto a cómo participamos de la cena, ¿no? Pero si Sería vemos, la forma desordenada en que hacían todo para exacto, sentarse. exacto, porque se refiere a la manera en que ellos lo estaban haciendo, ¿no? No era una manera digna del Señor. La manera en que lo estaban haciendo realmente era una manera indigna. Y por eso les dice el apóstol Pablo comer, o les habla de comer indignamente. ¿Ok? Ah, muy bien. Quisiera pasar a lo último. Son los últimos dos modismos que vamos a ver, que son muy fáciles también, pero para mí yo creo que deberían tener contacto con ellos para cuando se los encuentren. Que ustedes aprendan a diferenciar ahí ciertas cosas. En este caso, el primer modismo que vamos a ver es el modismo de fracciones de tiempo, que en algún momento les puede ocasionar problema, ¿no? A la hora de interpretar un pasaje. Ahí tienen el concepto, la definición dice es contar la fracción de tiempo como un periodo completo, es decir, una parte del día como que fuera todo el día. Es decir, que al contar los días, las horas que faltaban para terminar el día en que se encontraban, contaban como un día entero. Es decir, si yo estoy ahorita, son las 9:21, este cuenta todavía como un día en este modismo que utilizaban o solían utilizar los judíos. Y eso aunque lo digan de distintas maneras, porque vamos a ver ejemplos donde ellos lo dicen de distintas formas, pero siempre la interpretación es la misma. Ellos están entendiendo el día como algo completo. Vamos a ver, un ejemplo de ello está en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 5 y 12. Primero el versículo 5 dice, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ok, preste atención cómo les dijo. De aquí a 3 días volved. Ok. Normalmente entenderíamos nosotros que si, por ejemplo, estamos en un día lunes como hoy y nos dicen de aquí a 3 días, ¿qué día sería ese? Miércoles Miércoles, ¿así lo entienden? o Porque jueves. para nosotros creo que lo normal sería pensar que sería jueves, Jueves, sí, pero porque lunes sí, más 3 días. nosotros lo contaríamos así. Hoy es lunes, el primer día se cumple el martes, miércoles y jueves, ¿de acuerdo? Esa sería nuestra manera de contar. Pero entonces encontraríamos algún problema al compararlo con el versículo 12, ahí adelante, cuando se da el desenlace de esto. En el versículo 12 dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. Ok, ese al tercer día suena un poquito diferente que de aquí a 3 días. Lo podríamos contar un poco diferente, porque la frase al tercer día podría entenderse, si hubieran salido un día lunes, el tercer día sería el miércoles. Y entonces nos quedamos, bueno, ¿regresaron miércoles o regresaron jueves?
¿Se fueron 2 días o se fueron 3 días? Podríamos quedarnos con esa inquietud, ¿no? Y con razón, porque no es la manera en que nosotros expresamos el tiempo, los días. Aunque a veces hacemos algo similar, y ahí quizá después le pongo un ejemplo. La pregunta entonces sería, ¿hizo Jeroboam lo que dijo Roboam? La respuesta es sencilla, sí, porque ellos contaban el día en que estaban, lo El contaban lunes. como el primer día. Y Entonces entonces, regresaron el miércoles. si fuera, sí, si fuera el 3 días, vamos a decir, ellos contaban el primer día es lunes, si hubiera sido día lunes, martes y miércoles. Y entonces ese sería el tercer día, ¿no? Ellos solían contarlo así, aunque solo quedara un poquito del día cuando se daba inicio a la cuenta. Vamos a ver otro Eso ejemplo. sería, perdón, hermano, eso Perdón, sería como cuando la muerte del Señor, porque decimos resucitó al tercer día. Pero lo si vamos a nosotros ver. contamos el tiempo como nosotros, Él murió el viernes. Entonces, si fuera como nuestro tiempo, Él no hubiese resucitado el domingo, sino el lunes. ¿Ok? Vamos a ver ese ejemplo en un momento también. El segundo ejemplo está en Génesis 42:17 y comparado con el 18. En el 17 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Nosotros en nuestra manera de contar, solemos contar un día pues a las 24 horas, ¿no? Si yo digo de aquí a un día después de este momento, para mí son las 9 de la noche del otro día. Los contamos de 24 horas. Y eso significaría que 3 días pues son 72 horas. Eso es lo que nosotros entendemos normalmente en nuestra mente del día de hoy, ¿no? Los puso juntos en la cárcel por 3 días, ok, 72 horas a la cárcel. Y eso se cumpliría nuevamente el día jueves, ¿no? A la misma hora. Si empezó a las 9 de la noche, empezó a las 10 de la mañana, el día jueves a las 10 de la mañana se cumplirían 72 horas. Eso es lo que nosotros normalmente entenderíamos. Pero el versículo 18 dice, y al tercer día les dijo José, haced esto. Es el tercer día. Y entonces, eso podríamos entenderlo diferente. Si fueron puestos en la cárcel el lunes, podríamos entender que les habló el día miércoles. Y entonces, la pregunta pues es, ¿cuánto tiempo realmente estuvieron en la cárcel? Según el modismo judío, ah, ellos pasaron 3 días. O sea, según los judíos, ellos estuvieron ahí 3 días. Aunque para nosotros probablemente solo cuenta como 48 horas, ¿de acuerdo? O menos. Porque ellos contarían, por ejemplo, lunes, miércoles y jueves. 1, 2 y 3. Perdón, lunes, martes y miércoles. Lo puse al revés. Por ejemplo, ¿no? Si entraron el lunes a las 5 de la tarde, pongamos el ejemplo, entran lunes a las 5 de la tarde y salieron el miércoles a las 10 de la mañana, ¿cuántas horas son? De 5 de la tarde a 5 de la tarde y luego a las 10 de la mañana. Para ellos son 3 días, pero para nosotros, hermanos, solo contaría como 46 horas. Hermano, hablando en otros términos más en tiempo real. Sí, Ahorita son las 9:20 y tanto de la noche. sí, Si yo le digo a usted, váyase por 3 días, no me importa cuántas horas falten ahorita porque termine el día de ahora, pero en ese tiempo lo contaban como un día. Si yo le digo ahora que todavía estamos el lunes, que se vaya por 3 días, usted tendría que estar de regreso el miércoles, ¿cierto? el jueves. A la O el manera jueves, de ellos, a la miércoles. manera de ella. A la manera nuestra, jueves, ¿no? Jueves, pero Porque la yo manera de entendería ellos que son es el miércoles. 72 horas. Pero la manera de ellos es el miércoles. A la manera de ellos es el miércoles. Por Porque eso Jesús, si muere un viernes y dice que duró 3 días para resucitar, resucita el domingo, estamos hablando de lo mismo que estamos hablando ahorita.
Correcto. Sí, sí, sí. Vamos a ver eso en un momento. Mateo 27:63 dice ahí, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Se recuerdan de ese pasaje, no? Le hablan al gobernador, a Pilato, y le dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando a Jesús, cuando estaba vivo, dijo que después de 3 días resucitaré. ¿Cómo entenderíamos nosotros literalmente esto? ¿Cómo entenderíamos después de 3 días? Probablemente nosotros en nuestra manera literal de pensar entenderíamos que es al cuarto día, porque dice después de 3 días. Ujú. ¿De acuerdo? Entenderíamos que pasan 3 días y después viene el otro. Esa es nuestra manera literal de entender, pero es que debemos pensar que ellos lo decían de diferentes maneras, de diferentes formas, pero siempre se trataba de lo mismo, el mismo modismo en el que estaba en su mente. En el versículo 64 lo notamos, que ellos entendían así. ¿Por qué? Porque dice en el 64, manda pues que se asegure el sepulcro, ¿hasta cuándo? Hasta el tercer día. Eso significa que no estaban esperando que sucediera el cuarto, esperaban que sucediera el tercero. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Lo que nos da a entender que ellos pues entendían que cuando el Señor decía o las palabras que ellos utilizaron después de 3 días, se refería al mismo tercer día. Ok, entonces, ¿cuántos días estuvo el Señor en la tumba? Y nuevamente tenemos que responder 3 días. 3 días. Pero ¿cómo contaron esos 3 días? Pues entonces nosotros entendemos eh, ya el modismo que ellos utilizaban. El Señor fue sepultado día viernes, está confirmado, vamos a decir, por Marcos 15:42, que ahí dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, dice, es decir, la víspera del día de reposo, o sea que el siguiente día era sábado. Sábado. Lo confirma Lucas 23:54 y Juan 19:31. Entonces, el Señor fue muerto el día viernes y sepultado el día viernes. Y sabemos, y eso ya cuando iba a entrar la noche, ¿no? Y luego también sabemos que resucitó el primer día de la semana, es decir, un Domingo. domingo. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo. Eso significa después del sábado. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, perdón, y la otra María a ver el sepulcro. Entonces está confirmado que el Señor resucita en domingo. ¿Cómo contamos esos días? En nuestras cuentas, hermanos, el Señor estuvo en el sepulcro alrededor de 35 horas. ¿De acuerdo? Póngase que lo sepultaron a las 6 de la tarde y resucitó el domingo a las 5 de la mañana. Pues entonces estaríamos hablando de unas 35 horas en nuestros términos. Pero lo que para nosotros es menos de 2 días, para los judíos, ellos lo contaban de una manera diferente. Su cuenta No, era viernes, sábado y resucitó domingo.